Dios los bendiga a todos, pero muy buenos días. Es un hermoso domingo, con la bendición de que está lloviendo. Es un día precioso, nubladito, con la lluvia de bendición. Pues hay que darle gracias a Dios de todo un poco, que nos permite disfrutar, tener. Ahorita están, pues el mundo entero pasando por muchas cosas, por mucho caos, por mucha necesidad, por muchas luchas. Desestabilizando mucho al ser humano en muchos aspectos y áreas, tanto en lo espiritual como en lo natural, en lo económico, en la salud, en todo, ¿verdad? Pero pues tenemos a un Redentor que nos trajo salvación y que tiene cuidado de nosotros, siempre y cuando nosotros creamos y tengamos esa fe de que Él está con nosotros y nosotros con Él. Así que damos gracias en esta hermosa mañana a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, mi Abba Padre, por tu Hijo Jesús, que dio la muerte, dio su vida y murió en la cruz por nosotros. Gracias por su fidelidad y por su amor, que a pesar de nuestras acciones, nuestra forma de vivir, de conducirnos la vida, no honramos lo suficiente de lo que hizo tu Hijo Jesús. Pero tú, al ver la sangre derramada de tu Hijo Jesús y todos aquellos que aceptamos a tu Hijo Jesús, nos tienes paciencia y pues nos tienes las puertas abiertas por tu Hijo Jesús, ya que pagó por nosotros. Y te damos gracias por tu Hijo Jesús, porque no se merecen nuestras acciones, nuestras actitudes, más sin embargo tratamos de honrarlo, limpiando nuestras vestiduras cada día, en oración, en meditar su palabra, como dice Josué 1:8, ¿no? Que nunca se aparte este libro de la ley, ni de día ni de noche, ¿no? Para que podamos aprender de ella y podemos llevar a cabo lo que está escrito para que todo nos pueda ir bien. Dios no se equivoca con las promesas y su palabra que dejó escrita, revelada a los hombres. Por ello, Padre, estamos aquí, estoy aquí, y por ti es que predico, que enseño tu palabra, que me edifica a mi vida y a mi familia. Te damos gracias que esta palabra sea escrita en los corazones de cada alma, cada vida, de cada ser humano, Señor, que tenga hambre y sed de ti. Por todo el que está dolido contigo, que te ha dado la espalda, que está vagando, que está perdido, está extraviado, está sordo, está ciego, está cojo. Te pido los rescates, como todas las historias maravillosas que cuentan de ti, Jesús, que sanaste leprosos, sanaste a cojos, a ciegos, a personas como la suegra de Pedro, que tenía fiebre, temperatura, la hija de Centurión, y podemos hablar de muchísimos, el endemoniado, y puedo decir, Dios, que diste vista a los ciegos y resucitaste a Lázaro. Ese Dios tenemos, ese Dios poderoso tengo, el Adonai, el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin. Ese poderoso rey tenemos y a ese glorifico hoy. Y que Dios siempre me permita glorificarlo, porque es grande, Él es muy grande. Así que vamos a dar inicio, Señor, dándote gracias. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a dar el versículo del mes, que es Juan capítulo 11 y es el versículo 25. Y dijo así: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es una gran verdad. Él es el que nos da vida. El enemigo te absorbe como una esponja, te seca por dentro y te mata. Mas, sin embargo, puedes estar muerto espiritualmente y físicamente. Y cuando vienes a los caminos de nuestro Señor Jesucristo, si es la voluntad y su propósito, te sana, te restaura, te saca de donde estás. Eres una nueva criatura y tienes vida. Y no solo vida en esta tierra, sino también tienes la promesa de la vida eterna. Ese es el gran yo soy que tenemos. Y es el que envió a su Hijo Jesús, que hace poco se representa la Pascua, cuando nuestro Señor Jesucristo sufrió por culpa de nosotros, por no querer aceptar su verdad, por traernos corrección, enseñanza, edificación, salvación. Se le dio la espalda y fue crucificado en la cruz. Mas, sin embargo, en la historia se habla
de unos ladrones que estaban de lado a lado de Jesucristo. Y uno, sin conocer a Jesucristo, vituperó por él, ¿no? Lo tomó como uno más de ellos. Más el otro que estaba a su lado creyó en él y le contó como gracia. Y Jesús le dijo que lo vería en su reino. Él no necesitó bautismo, no necesitó que se le predicara el evangelio de Cristo. Simplemente él creyó, él sintió que salía esa esencia de Jesús en la cruz y lo reconoció y lo aceptó. Y en un instante fue salvo. Es tu corazón, es tu ser que debe de tener la convicción de que hay un Salvador para tu vida y que tienes un propósito y que tu vida no tiene por qué terminar mal, sino bien. Si estás torcido, Él te va a destorcer. Él te va a hacer nuevo, te va a resplandecer. Eso es lo que hace las maravillas de Jesús, que hizo muerte en cruz por nosotros. Así que vamos a empezar con el tema de hoy. Espero que Dios los bendiga, que Dios prepare sus corazones. Deseo con toda mi alma que esta palabra, cada versículo, lo podamos escudriñar. Y todo aquel que se está congregando o simplemente está escuchando las predicaciones, mi mayor deseo es que tú puedas escribir los versículos y los puedas desglosar, los puedas escudriñar, puedas sacar más conclusiones sobre cada versículo, que Dios abra el corazón de cada uno de nosotros. ¿Es importante la congregación? Sí. ¿Es importante estudios bíblicos? Sí. Es necesario porque a veces no sabemos comprender la palabra de Dios, no entendemos lo que Dios nos dice, no es revelada aún a nuestro corazón hasta que haya un avivamiento dentro de ti hacia Él. Y las enseñanzas que son los estudios bíblicos te va a desglosar y te va a abrir más el entendimiento de entender lo que Dios te está dando, tanto enseñanza como promesa y como edificación. Y deseo que puedan pues hacerlo, porque la palabra de Dios, híjole, pues yo te llenaría de un montón de versículos. Sé que a veces hablan hasta de un solo versículo en una predicación. A mí siempre me ha interesado compartirles tantos versículos porque los puedes apuntar en tu tiempo libre o en tu intimidad. Puedes escudriñarlos, puedas buscar los significados, lo que quiere decir en solo una palabra. Imagínate todo un versículo completo, un texto completo. Dios habla muchísimo, así que espero que lo lleves a cabo para que edifiques tu alma, porque vienen tormentas de arena, tormentas que no puedes ver absolutamente nada, y cuando tú tienes esta palabra escrita en tu corazón, puedes cruzar todo con la luz de Cristo. Porque si no, nos envolvemos en ella y nos hacemos partícipe, como el mundo hace partícipe en las cosas del mundo, y no marcamos una diferencia realmente de ser igual a otros. Por eso es importante el perdón, porque la gracia es lo que nos trajo perdón, enseñarnos a perdonar, porque así fuimos perdonados. Así que bueno, el tema de hoy se va a llamar La gracia de Dios tiene su tiempo. Así como la gracia tiene un principio, la palabra de Dios tiene, es una pequeña biblioteca chiquita, mini biblioteca, que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Tiene 66 libros en total y cada uno de ellos te va dando una historia. El principio del Antiguo Testamento fue ley, fue una ley establecida, pero Jesús vino a complementar, a unir, pero edificando, corrigiendo, con amor. Nos empezó a enseñar en el Nuevo Testamento cómo llevar a cabo, porque ya entró la gracia con nuestro Señor Jesucristo. No estamos en tiempo de ley para rajas con la tabla, no, rajas, crucificar, juzgar, señalar, criticar. Bueno, a todos. Algo que me impactó Dios mucho, porque trato de estar fuerte con Dios en todo tiempo, porque a veces es muy difícil cuando eres muy azotado porque Dios te está formando aún más.
Estaba con mis hijas en el mall, en una tienda comercial, y vi unas chicas, tres jovencitas americanas, pues muy juveniles, con sus jeans, sus tops, ¿no? Sus blusitas de tops. Y venían otras dos jóvenes, pero a lo contrario. Y estas chicas entraron donde mi hija entró a comprar, y vi que una de esas chicas observó a las muchachitas de una manera tan fea, como con mucha envidia, como deseando lo que tienen, pero a ellas viéndolas mal, ¿no? Y yo dije, eso no es correcto, eso no es bueno, que hagas eso, ¿no? Pero ¡pum! Tú sabes cómo es el Espíritu Santo y me dice, no es solamente ponerte en los zapatos de las personas, es contemplar la verdad. Lo que él me permitió completar en ese momento, contemplar, es que esa jovencita que miró de tal manera no tiene una vida fácil, no tiene las finanzas que estas jovencitas tal vez sus papás les dan, no tienen una estabilidad. La ropa de estas chicas, de las que te digo que entraron a la tienda, eran niñas pues de papá y mamá, niñas que les daban sus tarjetas para que gasten. Y las chicas que yo vi que miraron a esas jovencitas mal, sus vestiduras no eran como las de las otras chicas, eran más modestas. Entonces yo digo en mi persona, si yo estuviera en esa condición, si yo no tuviera realmente y estuviera con una ropa muy pobre, con una condición nada que ver con esas personas, yo no sé si yo haría lo mismo. A veces uno dice, yo no sería igual porque no estás en esa condición. Pero si te pones a pensar, si yo estuviera en esa condición, ¿lo haría? O diría, no, yo no haría eso aún así. No lo creo. Porque somos muy fáciles de decir, no, no lo haríamos porque no pasamos por eso. Pero Dios me permitió ver. Dije, sí, cierto, Dios, por eso dices que no juzguemos. Que entendamos a los otros, porque son como son. Y dices tú, pero te lastiman, te dañan, sí, pero Dios ya te está dando enseñanza, ya te está dando una intimidad para mirar y contemplar que no somos iguales. Y si Dios nos está alimentando, nosotros tenemos que tener, como dice mi esposo, tener las vestiduras de pastor para no juzgar, para no enojarnos cuando las personas están en una muy mala condición que te enoja, te molesta y ni siquiera quieres ayudar, como lo hizo una sierva que dijo que se airió, ¿no? Como diciendo, no, esa muchachita tiene el cabello de colores, no me voy a acercar. Sin embargo, el pastor se acercó, dialogó con ella y pudo interactuar con ella. Y pude hablarle de Jesús. Sin embargo, ella de alguna forma la juzgó. Siendo una gran pastora reconocida, la juzgó. Y a veces, hermanos, a veces podemos ser así. No somos, wow, no lo hago, no soy así. No es cierto. Pero Dios te va enseñando el amor de entender a los demás. Y me impactó porque fue de la nada que así Dios me habló. ¡Chum! Dije, gracias Dios, porque me ayuda mucho, me sirve mucho y me está instruyendo más para poder contemplar las necesidades de los otros y poder entender. Porque yo también estoy en las necesidades. Yo también lucho con muchas cosas, pero sé a quién arrimarme, a quién contemplar y a quién creer. Pero ellos no. Así que eso es lo que marca Dios. Eso es su gracia infinita que nos muestra cada día. El podernos como entendernos unos a otros y no juzgarnos, porque no marcamos en ese caso la diferencia de que tenemos a Cristo y los que no lo tienen. No sé si me voy a dar a entender, pero sí marca una gran diferencia tener a Jesucristo. Pero la gracia de Dios tiene su tiempo, hermanos. Así, en el principio hubo ley. Si te encontraban siendo infiel, te mataban a pedradas, ¿no? O si salías embarazada, tus padres te corrían, no les importaba que tal vez te murieras tú y tu bebé, te sacaban de tu casa, porque deshonraste tu casa. Jesús hoy en día es gracia, es perdón. Pero todos generalizan el pecado, pensando que porque aceptaron a Jesús y ya pecaron, sabiendo que eso no es bueno, están corrompiendo la santidad de Dios en su vida, porque es un principio, la gracia. Y va a haber un momento que la gracia se va a ir.
Y el que aceptó a Jesús, el que alcanzó a retener la palabra en medio de la situación que se puede vivir un día que se habla por muchísimos años atrás, ahí vamos a poder tener la defensa de su palabra y poder contrarrestar todo lo que pueda venir. Porque la gracia se va a ir, hermanos. Y cuando quieras de la palabra, no va a estar. Y vamos a empezar con la enseñanza. La gracia tiene una línea poderosa a favor nuestro, porque la gracia de Dios es abundante, enriquecida para vitaminarnos de su palabra que manifiesta el poder de Dios dentro de nuestro ser. Ya que la gracia nos perdona, nos redime, nos justifica, nos salva, dándonos la oportunidad de conocer la santidad y el amor que nos tiene el Creador por medio de su Hijo Jesús, que por Él somos salvos y nos da vida eterna junto con Él en su reino. Todo esto solo por el poder de su amor por nosotros, al dar su vida total en la cruz, soportando heridas, humillaciones, dolor, rasgaduras, vituperios y muchas más cosas para traernos su perdón y el poder de la verdad que nos trae libertad para conocer el poder de hacer lo correcto en la vida. Aun cuando es injusto, porque vamos a encontrarnos cuando es injusto. Y Él representa en la actualidad nuestras vidas cruzando por mares y penumbras, llevando la luz de Cristo y su palabra en nuestro interior para atravesar con poder y victoria y ser más que vencedores en Cristo Jesús. Porque por Él somos piedras preciosas que brillan para ser y dar bendición y dejar semillas que den fruto en otras almas, en otras vidas, en otros seres que están lastimados, heridos, sin rumbo, sin propósito, como un día estuvimos nosotros. Y cómo llegó Él a nuestra vida, de tal manera que nos trajo salvación, dando su vida en muerte en la cruz, para dejarnos el camino correcto a seguir. Padeció, se despojó de su reino, vino, nos dio su misericordia, su salvación, se fue, nos envió el Espíritu Santo para recordarnos su palabra y no perdernos en el camino, no salirnos del redil, no irnos ni a derecha ni a izquierda, sino seguir al Príncipe de paz. Que nuestros caminos sean correctos, no sean torcidos. Hay a veces que hay caminos que son 3 caminos, uno derecho y uno de lado a lado, y a veces uno dice, ¿por cuál me voy? ¿Cuál es el correcto? Y puedes equivocarte como puedes acertar, pero podemos cometer menos errores cuando somos guiados por su Santo Espíritu, por la oración, por la búsqueda. Yo he pasado por tantas cosas que te puedo decir que muchas veces yo he estado tan mal que me ha sacado porque decidí creerle, porque decidí tener fe. Nosotros como familia, como matrimonio y hogar, somos una familia que caminamos por fe. No porque podemos, no porque tenemos, no porque queremos, no, estamos caminando por fe. Por fe. Sin ver si vamos a poder, qué va a pasar. No, estamos creyendo que Él es el que tiene el control de nosotros. Que nos toca a nosotros nunca perder nuestra intimidad con Él, nuestra relación, nuestra búsqueda. Porque Él es nuestra paz, esa fuente de paz. Y vamos a empezar a leer en Tito, capítulo 2, versículo 11, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvarnos a todos los hombres. A todos. A todos los que quieran aceptar a Jesucristo. Él es el que marca la diferencia. El antes y el después. En Él naces de nuevo. En Él eres una nueva criatura. En Él hay perdón, gracia, amor. En Él hay
todo. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por Dios, no porque no lo merecemos, no porque Diana hace las cosas bien, porque es una muchacha santa y digna. No, es porque es un don de Dios. Darte la gracia, darte el perdón, darte la oportunidad, darte y regalarte la luz, porque la gracia es un regalo, es un bello regalo. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué nos dice el Señor que cuidemos, que nos ocupemos, que estemos alertas, atentos, ocupados por nuestra salvación con temor y temblor? Porque sabemos que nosotros tomamos las cosas a lo que nos conviene. Somos salvos porque recibimos a Jesús, pero estás pequi. No hay un arrepentimiento genuino. Una cosa es que luches por ser mejor persona al pecado, a que te equivoques, a que erres. Pero es muy diferente que peques y pienses que tu salvación va a estar de pie. Porque Dios dice aquí, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Y vamos a empezar ese tema de las personas que pensamos o sentimos que la gracia no es importante, que la gracia la vamos a tener eternamente. Y no es así. No es eterna. Tiene su lapso como estuvo la ley marcada, fuerte, que fue terroríficamente el miedo a la ley en los tiempos pasados. Pero trajeron la gracia, que aunque no te merezcas el perdón, te la otorga Jesús. Yo puedo decirte, es que tú no te mereces que Dios te perdone. Mataste, hiciste esto, hiciste lo otro y ahora te arrepientes y vienes a Jesús y ya, te salvaste. Porque así vemos muchos casos y nos indignamos, pero no somos nosotros quienes más que nuestro Jesús, es el que da y otorga el perdón de pecados y la salvación, que es su gracia. Me encanta la historia de Jonás, que se encariñó con la, ¿cómo se llama, amor? Calabacera. La calabacera. Y él estaba tan enojado con Dios porque sabía que él era misericordioso y perdonador. Y no que quería que Nínive se salvara, estaba enojado Jonás, porque era un pueblo malo, ¿no? Y se encariñó con la calabacera. Y fue de un día, de una noche así. Y cuando Dios se la quitó, se enojó. Y dijo Dios, te enojas porque te la quité. En un momento te la di, en un instante te la quité. Imagínate mi creación. Que yo la creí le hice existencia con un propósito y tú quieres que la ejecute. ¿Tú crees que no las amo? Si ellos se arrepienten, huelo su aroma de arrepentimiento, no los voy a perdonar. ¿Y te enojas, Jonás? Me impacta la historia de Jonás. De verdad que sí. Y cuando tienes más intimidad con Dios, vas entendiendo más las misericordias y el amor de Jesucristo. Dices tú, estás bien pesado, mi amado Jesús. Como dice una canción que mi esposo canta, eres lo máximo. De verdad. Dices, sí, cierto. Es que no somos nosotros quienes, más que tú. Tú eres el que nos perdonaste y nos trajiste salvación. Y si los otros se enojaron porque nos perdonaste, porque fuimos esto y otro, pero si tú nos perdonaste, ¿quién se mete contigo, Altísimo? Si tú ya lo perdonaste. ¿Cómo? ¿Cómo te vas a meter con el gran yo soy? Con su palabra. No la puedes ni alterar, ni un punto, ni una coma. Imagínate tan poderosa que es su palabra.
En Apocalipsis 22, versículo 11 dice, ahí va lo que es la gracia, hermanos, que no cuidemos o no aceptemos, porque va a llegar el momento que ya no va a estar. Y dice en Apocalipsis 22, 11, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Si eres malo, haz más maldad. Pero si buscas la santidad, tienes que vivir limpiando tus vestiduras cada día para santificarte. Si ya eres santo, santifícate más. ¿Cómo es Dios? Es como ser frío y caliente, pero que no estés en medio porque dice que te vomita. Es preferible que estés frío o que estés caliente, que estés con el fuego del Señor, porque si estás en término medio, que estás un pie con Cristo y un pie en el mundo, dice que te vomitará. No le gusta lo tibio. Quiere que realmente te entregues. Realmente estés creyendo lo que se te ha compartido y dado. Y no es un juego el caminar con Cristo. Y pueden decir, es que si me meto en el territorio de Cristo, les va muy mal, hay muchas pruebas, muchas luchas. Entonces, hermanos, te voy a decir, ¿quieres la vida fácil? Perdóname. Las cosas se ganan duramente en la vida. El que trabaja con su sudor de su frente gana su salario. No lo gana robándole al pobre y enriqueciéndose por el pobre, absorbiendo sus ganancias, yendo matado, cansado, con poco alimento a su casa o casi sin nada. Lo que Dios te dice es que te cuesta lo bueno, lo correcto. Si no, todo va a ser fácil, como bandeja de plata, todo fácil. Se te da todo fácil. Y cuando se te da todo fácil, no aprendes y no ves lo valioso que tienes hasta que se te es quitado. Como le pasó a Nabucodonosor, que tenía mucho poder, tenía mucho, y se la creyó que él lo había hecho por su cuenta, por sus fuerzas, con sus manos. Y no dio la gloria y la honra a Dios porque fue por Dios que tiene todo. No quiso entenderlo, no quiso dar crédito a Dios y se convirtió en un animal, en una fiera. ¿Cuántos años duró así? ¿7? 7 años. Hasta que le volvió al entendimiento de que hay un Dios que se honra primero. No honras primero a tu esposa, no honras tú primero a tu esposo, ni a tus hijos, ni a tu familia. Honras primero a Dios. Después viene la cabeza, que es el varón, y después viene la esposa, que es la costilla, tus hijos, tu familia. Y dice que honres a tus padres. Honre y honra a tus padres. No eres quien para juzgarlos. No somos quien para meternos con ellos. Sean buenos, sean malos. Nos hayan abandonado o no nos hayan abandonado. Porque si te metes en lo que Dios dice, hónralos. Porque si no lo honras, se te cortarán tus días. Así de fuerte es la palabra de Dios. Y nosotros por eso somos a veces tan sacudidos que no nos gusta, pero cuando lo pasamos, Dios nos está dando una capacitación tan fuerte, nos empieza a poner zapatos especiales de guerreros, adiestra nuestras manos y nos pone armadura, nos empieza a dar esas armaduras en todo nuestro cuerpo, coraza, vallado, yelmo, para poder vencer las batallas del enemigo. Aunque lloras, aunque tal vez te arrastres, pero estás clamando a un gran Dios y Él nunca te va a avergonzar. Jamás. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora en el tiempo aceptable. He aquí
ahora en el día de salvación. Está hablando que Él te escucha. Él siempre te va a escuchar. Siempre. ¿Pero lo escuchas? Él nos escucha. ¿Pero nosotros lo escuchamos? Él está con nosotros. ¿Estás tú con Él? Preguntémonos. ¿Lo estamos? Es importante, hermanos, escucharlo, porque es nuestra fortaleza. Hace ayer o antier estaba con mucha, ¿cómo dice? Pesar, con muchas cosas en mi mente, en mi alma. Estaba orando a Dios. Tengo mucho orando de una forma diferente, específicamente en algo. Y me fui a acostar, pero estaba muy inquieta, no sentía como esa paz, como que algo necesitaba yo de Dios, obviamente. Me fui a acostar, me daba vueltas en la cama y no encontraba mi lugar. Y de un momento sentí el Espíritu Santo que me levantara. Me vine y agarré la Biblia. Y cuando abrí la palabra de Dios, directamente me empezó a hablar en ese capítulo de la Biblia. Todas mis palabras, una tras otra, cada una de ellas que Él está adorando, me las regresó, dándome promesa. Digo, gracias. Y bolas, ¡paz! Al siguiente día, ¿no? Le pasó algo, ¿no? Y dices, porque siempre cuando algo bueno viene, algo quiere impedirlo. Pero cuando Dios ya lo habló, cuando Dios ya te lo entregó, sea quien sea, no tiene entrada ni acceso, porque Él te la dio. Cuando Dios te da algo y no fuiste tú, sino Dios, no desconfíes, porque Él te la dio, Él te la entregó. Pero si fue por ti mismo, fueron tus fuerzas propias, pero no del gran yo soy. Eso es diferente, ¿eh? Muy diferente. Cuando Dios te entrega algo. Yo no busqué a mi esposo. Yo no lo estuve buscando en las iglesias. Yo no fui a las iglesias para buscar a mi compañero. Dios me lo dio. Igual mi esposo, él no me buscó. Simplemente llegué porque Dios así lo quiso. Así es Dios cuando te entrega las cosas. Por eso le digo a mis hijas, ustedes esperen el tiempo de Dios porque ustedes son unas princesas de Dios. Va a llegar el hombre indicado. Aunque aquí en este mundo actualmente es muy difícil encontrar un buen hombre de Dios que esté alineado a la luz de la palabra. Porque hay hombres que no honran la palabra de Dios y honran al hombre, al sistema, al mundo, yendo en las corrientes del mundo diciendo 50 y 50. Dios no estableció que 50-50 cuando te casas. Dios no dijo eso. La palabra de Dios, si eres cristiano, escudriña la palabra. Dios dice que eres cabeza, tu esposa la costilla. Tú eres varón el que trae el alimento a la casa, el sustento, la provisión dado por Dios. Tu esposa es la que cuida, la que hace que rinda tu dinero, la que hace que no falte aquí. Está con los hijos, instruyéndolos, cuidándolos, con errores, equivocaciones o aciertos. Pero ahí está. Pero no es 50-50, hermanos. Y tampoco es 50-50 cuando te divorcias, porque Dios no quiere que te divorcies. Quiere que tu matrimonio llegue hasta cuando Él venga por nosotros. Y discúlpenme, y se los digo con todo respeto, hoy en día muchos cristianos, muchas iglesias, muchos líderes, muchos pastores o apóstoles están yendo a la corriente del mundo y no honran los principios y los cimientos de Dios. Por desgracia, honran más al hombre, porque es su pastor, que a Dios mismo. Y ahí está cerrado. Porque si tú honras a Dios, Él te va a honrar. Pero si tú honras al hombre, prepárate porque te va a fallar. Prepárate porque tu familia no va a estar estable. Porque la que mantiene estable es Dios. Es Dios. Por eso esta palabra debe reinar en la casa.
Y siempre tienes que llamar la presencia de Dios en tu casa, que Él habite, que Él more y que esté. Declarando siempre cosas positivas. Para tu boca de decir palabras negativas. Para de temer y de tener miedo. Declara las palabras que Dios ya te ha dado. Declara que eres un hijo y una hija de Dios. Declara que tienes pensamientos hermosos hacia mí, como dice Jeremías 11:29. Lo creo. Empieza a declarar cosas positivas, aunque veas adversidad y todo lo contrario. Declara lo bueno y te vendrán cosas buenas. Ahora dice, la gracia, hermanos, es un regalo divino actual, de hoy, de ahora. Pero el tiempo de arrepentimiento tiene un límite divino. Ante la venida de Cristo Jesús en el fin del mundo, que se habla tanto por generaciones, el campo de la cosecha será separada, que es el trigo de la cizaña. La cizaña será quemada y el trigo será recogida. Nos recogerán el trigo. Y vamos a leer exactamente este tema de Mateo. Y vamos a buscar Mateo 13 y vamos a leer del 24 al 30. Porque Dios nos habla de esta manera. Y dice, Mateo 13, 24 al 30. Y dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La cizaña es lo que entra a tu hogar. Como padres de familia, como hijos, se hace disfuncional los matrimonios, las familias, porque dejamos entrar la cizaña. Que crezca junto el trigo, que tus hijos se rebelan, que tus hijos ya soy mayor de edad, puedo tomar, puedo fumar, puedo salir, puedo tener amigos, puedo andar de aquí para allá, no te voy a dar cuentas porque yo ya soy mayor de edad, se van de la casa y hacen lo que quieran. Esa es la cizaña. Porque cuando tienes hijos dentro de ese campo que está dando buen trigo, a donde quiera que salgan a hacer su vida, van a dar buen testimonio y van a honrar a Dios y le van a dar el primer lugar. Suceda lo que suceda. Porque ese es el buen trigo. Pero si le dejas entrar, hola, bienvenida cizaña, entra a mi casa y haz un despapay en medio. Porque a veces le damos la bienvenida sin darnos cuenta. Porque no honramos el principio que es Dios y su palabra. Tengamos cuidado con la cizaña que entra a nuestros hogares, en nuestra propia vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras decisiones y en la forma que nos conducimos y caminamos en la vida. Cómo damos fruto, cómo damos testimonio, cómo brillamos. Si ven luz, si ven tinieblas, amargura, tristeza, enojo, ira, contienda, ¿no? Chisme, envidia. Bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Como habla creo que es en Pedro. Creo que habla Pedro de todo lo que son los buenos frutos. ¿Y cuáles son los malos frutos? Seamos de los buenos frutos. Y nos dice por una más, y dice en Amos, que me gusta mucho Amos, y no puse el versículo, lo siento mucho, no sé por qué no lo apunté, pero es en Amos, que dice así, he aquí, vienen días, dice Jehová,
el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Por eso les digo que la gracia vendrá el momento en que se va a ir, porque Jesucristo vendrá por su pueblo, por su iglesia, por todos sus hijos que lo aceptaron. Somos un pueblo que gracias a Jesús que nos permitió abrir nuestro corazón, nuestros brazos al aceptarlos. Porque pudimos haber tenido un corazón duro y no aceptarlo y perdernos. Pero tuvimos la bendición y el privilegio de aceptarlo y creerle lo que su palabra dice de él. De creer ese poderoso Dios, el cual leo desde Génesis, Apocalipsis, que está tremendo todo lo que habla, su poderío, su santidad, lo correcto, la verdad. Él le encanta la verdad. Él es verdad. Y es lo que le gusta. Decirnos, hey, ¿quién le gusta de nuestros hijos que nos digan, pórtate bien, no hagas esto, no hagas eso? No nos gusta, nos molesta. Así hicieron a Jesús, le molestaba porque Jesús hablaba verdad. Y por decir la verdad lo crucificaron. Le quitaron la vida por decirnos la verdad y corregir nuestra vida, nuestras conductas. Y por último vamos a leer Juan capítulo 14 y vamos a leer nomás del 1 al 3 y dice así, Juan 14, versículo 1 al 3 y dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Fíjate lo que está diciendo. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque dice que va a venir a tomar a él mismo, que se tomará a sí mismo, porque nosotros somos una habitación donde él debe estar habitando, cuidarlo, alimentarlo. Sí, vienen pruebas, hermanos, que nos van a tumbar, pero como podamos, hacemos esa mano, ese rostro, esas rodillas y clamar su nombre. Nomás con clamar su nombre de Jesús, eres rescatado de lo que el enemigo quiere destruir en tu vida. Porque está como león rugiente a ver a quién devora, a quién destruye, a quién roba, a quién engaña, a quién le da puerta que lo deje entrar. Dile: Dios, soy un bello cántaro donde te pido que restaures y cierres todas las grietas, todos los accesos, hoyos, para que no entre nada y se llene. Y pueda ser un reflejo de tu amor y ser edificado y cambiar. Porque a veces somos insoportables, a veces nos portamos mal, pero cuando habita Jesús en tu vida, su palabra está palpitando, eres diferente. Muy diferente. Me encantan los testimonios, me gustan los testimonios que oigo a veces y tocan tanto mi alma, mi corazón, como ese varón que venía tan cansado, cansadísimo, que su esposa lo tuvo que, dale, tienes que ir a orar por esos niños al hospital, pero es que estoy muy cansado. No estaba cansado nomás por nomás, estaba haciendo trabajo de Dios, pero llegó muy cansado, muy fatigado, sin energía. Y no es que no quería ir a orar, estaba cansado, hermanos, es normal. Y no podemos juzgar porque haya dicho: estoy cansado, no puedo, déjame unos minutos. No era de minutos, era de ya. Y dar el extra
cuando estamos casi arrastrando nuestra alma, es cuando Dios se glorifica más. Y oró por uno y dijo, oro también por ti, y oro por ti. Dios lo avivó, lo llenó de fuego y empezó a orar por todos los niños. Y todos los niños fueron sanos. Y él pensó, estás tan cansado, hermano, que no piensas bien, ¿eh? A veces no piensas bien, no pones mucha atención, ¿eh? O estás muy cansado. Pero después que fue a la iglesia y empezó a predicar, algo no natural, no normal, es que una mujer se levantó cuando él estaba predicando y quiso dar el testimonio de que él fue a orar por su hijo o por su hija y fue sanado. Y él no lo sabía. Y no solo fue ella, todas las madres y padres de familia que Dios se glorificó y salvó a sus hijos, todos se levantaron y dijeron, porque oraste por nuestros hijos, yo sano a mis hijos. El extra, el cansancio de servir a Dios, esos hombres que respeto, admiro, que trabajan porque hacen la voluntad de Dios, no lo que ellos quieren hacer. Una cosa, hermanos, es la voluntad de Dios a lo que tú quieres hacer por Dios, quien no te mandó a hacer. No descuides tu familia porque es lo primero que debes de dar testimonio. Desde adentro debe de estar bien tu familia, tu matrimonio y hogar, para que afuera des testimonio. Porque si preguntan a tu familia, te sorprenderás, hermano, que no vives bien, que eres de apariencias, que eres falso. Pero si de adentro eres lo mejor que se puede vivir en santidad y ser luz afuera, es cuando pasan estas cosas poderosas. Dios te usa tremendamente. Y me encanta este hombre porque las historias que él dice son sorprendentes. Lo que veo que otros varones hacen por Dios, que ayudan a tantísima gente, la merezca o no la merezca. No les preguntan, ¿eres cristiano o no eres cristiano? ¿Eres salvo o no eres? No preguntan, simplemente te ayudan. El simple hecho de hacerlo, mucha gente se convierte. Otra gente se hace como fría y rebelde. Ay, no, es porque me está ayudando, me estás dando una casa, me estás dando alimento, ya voy a creer en Cristo y voy a seguirlo. No. Hay personas, te sorprenderías, personas así, o peor. Pero hay gente que tocas su alma, su corazón y dice, sí existe Dios. Porque dentro de mi alma gritaba por un techo y Dios me lo ha concedido. Ese Dios tenemos, ese Dios tengo, ¿eh? Hermanos, cuiden la salvación que Dios les ha dado. Los que aún no han recibido a Jesús están en su corazón recibirlo en su voluntad perfecta. No, nadie nos va a obligar. Solamente te comento y te digo con versículos lo que dice Dios en su palabra. Él te ama, Él no quiere que te pierdas, Él quiere salvarte, redimirte, usarte, bendecirte de una manera tremenda. Pero está en cada uno de nosotros porque nosotros mismos vamos a dar cuentas a Él. Nosotros mismos debemos cuidar nuestra salvación y no permitir que otros quieran que perdamos la salvación porque nos dañan, porque guardamos odio, rencor, venganza. No, perdonar es bueno para ti. Aunque no quieras, solamente obedeciendo a Dios, Dios te liberta. Es como el atalaya, ¿no? Te advierte, perdona, porque el no perdonar te lleva a destrucción. Te pierdes. Pero si perdonas, te trae libertad y eres otra persona. La gracia de Dios es inmensa. Abrázala y dale la gloria y la honra al Señor Jesucristo que dio su vida por ti. En estos tiempos se usan las vacaciones. Ojalá que muchos sus vacaciones sean para buscar a Dios. Una fogata, rodeados, adorando, alabando al gran yo soy. Y dale gracias porque tuviste misericordia de mí. Esas son las verdaderas. Pero si te vas a divertir y tomar los días que Jesucristo está dando su vida y muriendo en la cruz y no acordarte de Él, lo que hizo por ti, híjole, sí duele. Porque el Abba Padre sufrió por su Hijo. Si no te das cuenta, siempre hay pequeños temblores. A mí me ha tocado vivirlos cuando estaba en Guadalajara. Se ponían los días tristes. Porque el Abba Padre recuerda lo que hizo Jesús por nosotros. Y por Él tenemos entrada. Esas cortinas se rasgaron para entrar al lugar santo.
porque Él es santo. Él fulmina con su santidad. Pero por Jesucristo tenemos entrada y somos escuchados. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias a Padre por tu Hijo amado y gracias Jesús por el Espíritu Santo que nos envías para recordarnos, Dios, y que agarremos el camino correcto siempre y no equivocarnos. Gracias por tu fidelidad, por tu provisión y sustento. Gracias te damos por todo. Bendito sea tu nombre, bendice todo al oyente, a todo el que necesita de ti, Señor, una palabra, un abrazo, porque tú haces eso, Señor. Habla a sus corazones y edifícalos y que puedan sentir tu inmenso amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.